Bueno, primeramente agradecer el espacio de la red y principalmente a Manuel, Gabriela y a todo el equipo. Realmente muchas gracias por darnos este espacio de poder mostrar algunas experiencias y algunas, en este caso, procesos para poder empezar a trabajar con el tema de prescripciones. Bien, yo voy a empezar diciendo que el temario que vamos a estar viendo, vamos a ver una pequeña introducción a lo que son las prescripciones, para qué, cuál es el criterio a tener en cuenta, algunos tips como para que nosotros podamos empezar a hacer un manejo variable con estos equipos. Principalmente, todas estas prescripciones vienen de un análisis agronómico de toda la actividad o la intervención que nosotros tenemos en el ambiente. Luego vamos a ver un poco la operación que estaba mostrando Melanie, donde vamos a realizar una prescripción. Y luego vamos a ver una exportación desde el programa P4D hacia un control de un dron de los más vendidos en Argentina, que es el T50 de DJI. Bueno, vamos a empezar diciendo que, bueno, ¿qué son las prescripciones? Son herramientas que me permiten a mí una gestión, más que nada diferencial de insumos dentro de un lote. Sabemos que nuestros lotes productivos son muy variables, y eso nos permite a nosotros poder modificar de alguna manera la dosis o el manejo en tiempo real y en forma automática, que puede ser desde una siembra, fertilización, y ahora con los equipos, con los drones aplicadores, poder modificar los fitosanitarios que estamos interviniendo en. Esto no quiere las pulverizadoras no se pudo haber hecho, se ha hecho algunas aplicaciones, pero principalmente los drones tienen, me parece, una buena intervención aquí, donde vamos a poder ver cómo poder hacer un manejo variable con estos equipos. Y decir que esto es una, por decirlo así, receta temporal, porque nos permite a nosotros poder hacer un cambio en forma automática a medida que avanza estos equipos. Bien, bueno, decir que las prescripciones, más que nada, no representan una herramienta operativa, sino que es un instrumento estratégico para la toma de decisión, o sea, para el manejo en sí que yo voy a hacer en un equipo, perdón, en un lote, para poder aprovechar el máximo potencial de ese lugar. Entonces, me va a incrementar la eficiencia en el uso de los insumos, porque yo voy a estar aplicando de forma diferencial donde más necesito y donde menos necesito. Voy a poder reducir costos que son innecesarios de una aplicación fija, muy diferente a una variable. Y voy a poder, en este caso, maximizar la expresión de rendimiento por ambiente, porque me va a permitir empezar a tener una agricultura por ambiente, que me va a dar una potencialidad mucho mayor a que yo tenga un manejo fijo de un lote, que realmente vemos muchas diferencias en cuanto a recurso suelo, a recurso rendimiento. Vamos a ver que hay muchas diferencias. Y no es un dato menor, vamos a empezar a disminuir el impacto ambiental, porque vamos a agregar menos intervenciones de insumos en el ambiente. Ahora, ¿qué contienen las prescripciones? Contienen un mapa georreferenciado. Este mapa está dividido por zonas. Vamos a ver que, si bien nosotros en materiales agrícolas manejamos ambientes, en los drones vamos a hablar de grillas. Cada zona yo voy a asignar un valor para que pueda poder aplicar esa dosis que yo voy a recomendar. Tiene una tabla de atributos donde estos son los ambientes que yo voy a ir agregando, y esas también, acá viene una palabra clave que es dosis objetivo, que eso va a depender de si estoy haciendo una fertilización, si estoy haciendo una siembra o si estoy haciendo una aplicación de fitosanitarios. ¿Cuáles son los formatos compatibles? Los más conocidos: SHP, el formato ISO, XML. Ahora en los drones vamos a ver RX, los TIFF y los TFW, que son los formatos más comunes de extracción del P4D para ser agregados a los controles de los equipos.
Pero el primer paso que tenemos que hacer es empezar a diagramar o a recabar toda la información disponible para empezar a tomar ese análisis o tomar esa decisión de qué hacer en cada ambiente y cómo dividir los ambientes. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es definir el objetivo agronómico. Esa prescripción va a depender de que sea una siembra o una fertilización o una cuestión sanitaria. En el caso de los drones, nos permiten a nosotros hacer una intervención mucho más rápida porque eh, haciendo un vuelo con un dron multiespectral, como estábamos viendo, que estaba mostrando Melanie, ya podemos empezar a determinar algunos problemas que pueden ocurrir y de esa manera podemos hacer una intervención un poquito más acelerada en relación a que, a diferencias de antes, cuando hablábamos de maquinaria, tendríamos que esperar a la cosecha para tener el mapa de rinde, hacer una prescripción del mapa de rinde. Entonces eso hacía un poco más lenta la operación. Y al hablar del tema de densidad de siembra, definir el objetivo agronómico también me permite a mí definir los niveles, ahora más adelante lo vamos a aclarar mejor, pero qué niveles me puede potencializar el lote, porque nosotros también tenemos que saber qué rendimiento va progresivamente en su historial, va teniendo ese lugar. Una de las informaciones más importantes a la hora de recopilar esta información es la información de suelo. La información de suelo a nosotros nos permite poder saber con una gran exactitud los ambientes que van comportando. En esta estamos viendo una, una imagen, voy a agarrar el puntero láser. Fíjense, este es un lote que se encuentra en la localidad de Balcarce. Lo que estamos viendo es una selección de un lote particular y que vemos que tiene varias series de suelo en un mismo lote. Esto, para que tengan una idea, son casi 70 hectáreas. Y vamos a ver que hay diferentes, en este caso, series. Encontrar con consociación de suelo, que es un poquito más complejo todavía, porque de acuerdo a qué porcentaje de la serie esté en su máxima expresión, vamos a tener esa serie que tiene una influencia sobre las demás. En este caso es importante saber esa serie de suelos. ¿Por qué? Porque dentro de la carta de suelo nosotros tenemos información no solamente mineral, de un suelo representativo, sino también tenemos manejos posibles para esa serie de suelo. Entonces, ahí ya tenemos parte de la información de cómo poder manejar los ambientes. Y nosotros empezar a diagramar qué hacer en determinado ambiente y cómo ir separando estos ambientes. Otra información que yo puedo recabar son la información de los mapas de rendimiento. Acá lo que estamos viendo es un mapa de rendimiento en formato contorno. Y van a ver, fíjense, esto corresponde a un lote que se encuentra en la localidad del Chaco, en el sudeste, San Bernardo principalmente. Y vamos a ver que yo lo que quiero mostrar aquí es, fíjense esta área roja que se encuentra en todo este lote correspondiente al productor de ahí cercano a San Bernardo. Y vamos a ver que esta parte rojiza corresponde a una consolidación de suelos. Y fíjense que la disminución de rinde, porque es justamente la zona más baja que tiene todo este campo. Entonces, fíjense el suelo cómo influye en el rendimiento de los cultivos que tenemos nosotros y cómo ya el suelo ya nos permite a nosotros una buena información, recopilar una buena información para poder gestionar nuestros ambientes. Obviamente, cuando más mapas de rinde tenga, mejor y con mayor precisión vamos a tener ambientado nuestro lote. Pero bueno, esto realmente, el suelo es sumamente lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a diagramar o a analizar cuáles son las estrategias más que nada, variables en nuestro lote. Bueno, yo no quiero avanzar mucho más aquí. Acá Melanie creo que fue muy clara en todo el proceso de todo lo que tiene que ver con este programa.
Realmente es muy versátil y muy fácil de utilizar. eh, y lo más importante, nos permite a nosotros poder utilizar dos drones y hacer ya un manejo variable en un mismo día. Esa capacidad para poder hacer un vuelo con un dron multiespectral y luego hacer un manejo variable, un dron aplicador, es un salto de calidad que antes no lo teníamos que esperar a tener una cosecha o dibujar nuestros ambientes en forma manual. Bueno, ahora con estos programas realmente nos permite a nosotros poder hacer la misma operación, en este caso manejo variable, funciones, en un mismo día. Es realmente algo increíble poder tener este nivel de procesamiento de información. Otra cosa que tenemos también es, una vez que empezamos a diagramar con imágenes o índice de vegetación o mapas de rendimiento o la información de suelo de nuestro lote, es fundamental poder tener información muestreada en forma localizada para poder determinar los valores que tienen en su ambiente para poder definir si realmente estoy bien o estoy errado en la información. Entonces, no solamente tiene una información digital, sino también tenemos que hacer una validación a campo de las muestras de suelos de nuestros ambientes, para poder saber si nosotros estamos en un buen camino para esta ambientación. Otra cosa también importante y algo que se ve a simple vista cuando uno está enfrente de un lote, que el mismo lote ya nos transmite esa información, donde va cambiando su coloración, va cambiando su textura, van a ver que hay cambios en la estructura, van a ver que hay zonas que tienen más rastrojos, menos rastrojos, de acuerdo al tipo de sistema que tenemos, pero ya el mismo lote nos da esa información con solo verlo. Nosotros tenemos que ser como colegas y como utilizar la agronomía para esto y tratar de validarlo con las muestras de suelo que nos permiten a nosotros poder saber con exactitud qué niveles de nutrientes tenemos para poder hacer una corrección en el momento que tengamos. Una vez que tenemos toda esa información digital, tenemos una validación a través de las muestras de suelo. Tenemos que pensar qué material genético vamos a utilizar para ese lote particular para poder hacer este manejo variable. La genética es sumamente importante. Hay materiales de una gran plasticidad actualmente y eso nos permite a nosotros que se puedan acomodar a los cambios de dosis si estamos haciendo siembra, nos permiten poder jugar con las dosis y que esa expresión del material no se vea afectado al disminuirle o aumentarle la densidad, y eso se debe prácticamente a la plasticidad que tienen estos materiales actuales que realmente pueden responder positivamente al aumentar o disminuir esta diferencia. A la hora del análisis agronómico, también hacemos la diferencia en lo que son los análisis de suelos y si estamos hablando de una fertilización, por ejemplo, nosotros sabemos como ingenieros agrónomos que eh, eh, el cultivo tiene un requerimiento, de acuerdo a un rendimiento objetivo, tiene un requerimiento de kilogramos de nutriente por tonelada. Esa cantidad, de acuerdo al rendimiento objetivo que nosotros quisiéramos tener, sabemos con la necesidad que vamos a contar. Con las tablas de límite, nosotros sabemos qué cantidad de nutrientes, de acuerdo a sus requerimientos, necesita el cultivo para poder expresar ese rendimiento objetivo que nosotros estábamos pensando que podía rendir el lote. Obviamente hacemos la diferencia si el objetivo es balancear el lote a un cierto nivel, hacemos el descuento del análisis de suelos versus la tabla de necesidad y ahí sabemos lo que tenemos que expresar. Hay veces que nosotros hacemos un nivelado, que el mismo lugar tenga el mismo rendimiento objetivo que nosotros buscamos, y hay veces que hay zonas donde uno quiere fertilizar más en la zona donde más se expresa o más rendimiento tiene, o puedo agregar fertilizante en el lugar donde yo quiero que haya
donde hay menos rendimiento, agregar ahí todo el nivel de fertilizante. Todo esto es manejo agronómico que nosotros quisiéramos tener. También ocurre lo mismo, si nosotros queremos hacer una diferencia de densidades de ambiente, podemos agregar en una zona mucho más deficiente de nutrientes, agregar menos densidad, y en un lugar donde tiene más recursos, agregar una mayor cantidad, en este caso de semillas, para que me den esa diferencia. Decirle también que a la hora de hacer una aplicación de fitosanitarios también hay diferencias que tengo que tener en cuenta. Y uno de esos, fíjense que son los tipos de suelo, también en este caso van a influir en la retención, absorción y movilidad de los fitosanitarios. Eso es sumamente importante que yo tenga claro a la hora de hacer una corrección de algún producto. Tiene un impacto la humedad y la cobertura vegetal, esto muchos colegas lo saben. Sumamente importante identificar las malezas, su estadio y su nivel poblacional para que nosotros podamos hacer un manejo variable en ese lugar. Es sumamente importante poder identificar estas plantas y su nivel, más que nada en cantidad, para que nosotros no tengamos que entrar nuevamente al lugar. Entonces es sumamente importante la práctica de las dosis y las malezas que nosotros queremos controlar. Y sin dudas, a la hora de hacer una aplicación o una corrección con equipos aéreos, en este caso drones, vamos a ver que es sumamente importante la temperatura, la humedad relativa, el viento, sobre todo su intensidad y dirección es sumamente clave, y que esto también nos exige a nosotros empezar a adquirir técnicas de pulverización, pero con la aplicación con los equipos, que es sumamente un poco diferente a los equipos que teníamos terrestres o aéreos, en este caso aviones, a diferencia de los drones. Bueno, volvemos al programa y acá sí empezamos a conectar lo que estaba disertando Melanie. Vamos a vamos a ver que estamos en el panel donde queremos empezar un nuevo proyecto. Bueno, Melanie lo explicó bastante claro, cómo iniciar un nuevo proyecto. Yo ya voy a adelantarme un poquito a lo que estaba comentando Melanie. Yo voy a ir directamente a crear nueva operación. Ya agregué el ortomosaico, ya agregué también el límite y lo recorté. Ya estamos viendo el índice de vegetación y lo único que nos toca a nosotros es empezar a dar siguiente a esta. Otra vez lo mismo como estaba contando Melanie, podemos utilizar la tecla de magia y esto lo va a hacer un poco como lo comentaba. Pero bueno, yo voy a seguir haciendo zonificación para que ustedes vean cómo vamos a hacer esta prescripción. Volvemos a elegir la capa base y el límite para poder determinar que el equipo solamente me aplique en ese lugar. Como explicaba Melanie, nosotros acá vamos a empezar a saber qué tipo de prescripción queremos hacer, si queremos aplicar litros por hectárea, kilogramos por hectárea o semillas por hectárea. Elegir los litros y el nombre, puedo agregar una opción. Y acá voy a agregar algo más a lo que decía Melanie, es que el tamaño de una celda va a corresponder al área de aplicación, en este caso del equipo. Entonces, nosotros generalmente estamos utilizando 8 metros y por eso nosotros agregamos el ancho de ataque de la celda de 8 metros. Podemos aumentarlo, sí, podemos aumentarlo, pero puede ser que, todavía no lo hemos practicado, puede ser que a la hora de aplicar con el dron, si nosotros pusimos de interlineado de 8 metros, posiblemente agregar a 20 metros de diferencia de celda, seguramente va en un sector que no esté aplicando, eso lo vamos a practicar en el tiempo ahora. Pero una salvedad más es que cuando hacemos la rotación y el alineado horizontal, es también saber hacia dónde, cómo vamos a hacer el interlineado o el vuelo del dron. Entonces, si yo lo hago
con este lateral, como se ve en la imagen, el vuelo del dron va a ser de esta manera, y si lo hago del lado superior, el dron va a ser el vuelo de esta manera. O sea, el interlineado del área de vuelo va a estar dado en función de cómo yo alinee en el polígono. ¿Mm? Esa rotación es justamente lo que me da es la forma de la aplicación. Esto que estamos viendo acá es un de Salta, proporcionado por Emanuel. Bueno, lo demás es sumamente similar a lo que explicaba Melanie. Luego seguimos con continuar. Acá, un poco, si yo quiero ser un poco más restrictivo en la imagen y puedo bajar la intensidad del índice, yo opté por el siguiente para que ustedes lo vean. Acá, donde dice mínimo de píxeles, acá lo que vamos a ver es que puedo ser más restrictivo o puedo hacer una zona, van a ver que a medida que modifiquen ese valor, el área que está por fuera del límite se va a ver que va a empezar a salir hasta que, si yo agrego 100% de exclusión, solamente el dron va a aplicar en el límite que yo seleccioné. Y toda esa área que está por fuera se va a eliminar. Aquí, fíjense que está activado a 0% de exclusión, entonces nosotros estamos viendo aplicaciones por fuera o celdas por fuera del límite. A medida que yo me aumento al 100%, eso se elimina. Bueno, fíjense, nosotros acá ya vamos a empezar, el índice me empieza a generar un número de zonas posibles. Esto, el número de zonas, nosotros lo que estamos en manejo variable siempre manejamos entre 3 y 4 ambientes, porque en la experiencia vemos que las respuestas se dan en esa cantidad de ambientes. A medida que yo aumento la cantidad de ambientes, ya la rentabilidad del manejo variable empieza a caer, pero generalmente si encontramos lotes muy uniformes, donde podemos usar dos ambientes, lotes donde se ve una diferencia, como en este caso, una diferencia, yo agregué tres ambientes porque según esta imagen vi que hay diferencias en lo que es un ambiente muy, muy complicado, o una parte donde tiene menor índice, y fíjense que acá hay un área distinta a esta área. Entonces, sumamente importante que nosotros conozcamos el otro y que lo veamos para poder hacer las correcciones que puedo, en este caso con el software. Aquí donde dice el valor del índice, yo puedo hacer valor mínimo, máximo o en este caso medio. Eh, yo también, fíjense que agregué yo puedo agregar acá, detallar la zona, donde a medida que yo modifique hacia este lado, van a ver que se modifica la zonificación de esos tres ambientes que nosotros tenemos. Entonces, yo agregué más detallado porque quisiera ver las correcciones que tiene el software. Una vez que yo le doy al soft, vamos a ver que, fíjense que yo acá lo que hice fue agregar una corrección en forma manual. Fíjense que también empezamos a ver en el panel la dosificación que nosotros queremos agregar en esta prescripción. Vamos a ver que tenemos el panel que comentaba Melanie, y donde yo activé la modificación manual de esta zonificación. Fíjense que a diferencia de esta imagen, teníamos zonas y en los laterales donde me parece a mí, manejar un solo ambiente sería lo más aconsejado. Fíjense que ahí lo unifiqué en forma manual, solamente tengo que seleccionar el icono, modificar el tamaño, en este caso del pincel, y el color o del ambiente que quiero modificar. Y ahí lo que hice fue por ahí rellenar esos espacios que tienen otro color. Luego también en base al análisis agronómico que nosotros analizamos, vamos a ver qué variables vamos a agregar o qué dosificación vamos a agregar. Fíjense que yo ahí corregí también la zona verde y la zona amarilla para que podamos manejar tres ambientes. De esta manera, la idea siempre es buscar ambientes un poco más grandes y no ser tan restrictivos.
no olvidemos que estos son índices de vegetación, no hay que ser tan específico. La idea es trabajar siempre con ambientes grandes para que el dron también tenga esa posibilidad. Lo mismo pasa en sembradoras. Nosotros siempre buscamos ambientes generalmente un poco más grandes de la zona realmente específica para que el equipo pueda responder a esa dosis variable que nosotros vamos modificando en el tiempo, ¿eh? Entonces aquí en los drones es algo similar, buscar, fíjense yo, a modo de ejemplo, como yo sé que esta zona, este índice que tenemos aquí estaba más complicado de malezas, por eso que veíamos una coloración más roja o de menor valor, entonces ahí voy a ser un poquito más restrictivo y voy a agregar un poquito más de producto para que el control sea más efectivo y a medida que me voy alejando de la coloración o de las áreas donde hay menos malezas, vamos a ver que voy a agregar otra dosificación. De esta manera voy a estar aplicando en el lugar más necesario una aplicación mayor en diferencia de las áreas que tienen mejor aptitud. También van a ver que a medida que nosotros agreguemos la dosificación, van a empezar a ver el panel con toda la cantidad de producto que vamos a agregar, de caldo en realidad del equipo, y ya nos va diciendo un poco lo que vamos a necesitar. O sea, el programa, además de hacer la prescripción, nos va a decir también qué cantidad de insumos vamos a necesitar para poder hacer la aplicación. Una vez que empiezo a realizar, ya rellené todo la dosificación, voy a dar en el icono de exportar, como explicaba Melanie, y ahí me va a aparecer diferentes paneles. Voy a utilizar el panel de capas, y ahí el programa me va a preguntar, bueno, bien, perfecto, queremos exportar esta prescripción con esta dosificación para qué equipo quiere aplicar. Y acá vamos a tener diferentes tipos de equipos disponibles para nosotros para poder hacer esta aplicación. Nosotros vamos a elegir el Agras Serie T. Pero puede ser un Top Gun, si necesitamos, tenemos un Drone Top Gun, podemos aplicar con esos equipos también. Le doy continuar y me va a decir eh, también que va a ir con la descripción que nosotros estamos realizando, la altura del vuelo del dron y el ancho de pulverización. Acuérdense que la celda nosotros cuando hicimos al momento de realizar el ancho de la celda, habíamos dicho 8 metros, bueno, el ancho de pulverización no va a ser el interlineado, va a ser de 8 metros, y en este caso la altura de vuelo es de 3 metros. Le doy continuar y me va a volver a preguntar el programa, ¿está seguro de exportar esta dosificación con vamos a ver un mapa un poco representativo de las áreas, con esa dosificación? Y ahí le doy exportar. Una vez que yo le di exportar, me va a aparecer una carpeta, me va a decir dónde dejar la carpeta, en este caso del programa. Yo voy a ver una carpeta como esta, que me va a generar, y me va a generar también, dentro de esa carpeta, me va a generar dos subcarpetas, donde una va a decir el archivo de forma y el RX. En el archivo de forma vamos a tener los 5 archivos generalmente que vienen con este formato. Y también me vamos a ver en la otra carpeta de RX, vamos a ver dos archivos. Estos archivos son sumamente importantes para poder exportar al equipo de pulverización. Tenemos dos maneras: directamente subir a la nube de la licencia del dron. En este caso yo tomo de ejemplo el de DJI, puede ser otro Top Gun, puede ser otro modelo, pero es importante saber que yo puedo subir a la nube o puedo exportarlo con una carpeta, con una micro SD. Son dos formatos que puedo subir. Puedo subir a la nube, puedo extraerlo con una tarjeta, y esa tarjeta
micro CD, puedo llevarlo al dron. Y una vez que yo hago, voy a explicar, porque esto es un poco muy sencillo, fíjense que acá solamente hay que elegir el archivo, el TFW, que fue generado en lugar. Fíjense que aquí está ese archivo se agrega a la nube mediante este clic, venimos al panel, elegimos prescripción y ahí subimos la prescripción a la nube. Y por el otro lado, una exportación a la micro CD que puedo llevar al control del dron, que yo me encuentre, prenda el control del dron, me voy a encontrar este panel. Vamos a dar clic en esta carpeta que figura en la parte superior del equipo, del control, y ahí voy a encontrar con esto. Lo que voy a hacer es llevar el archivo de prescripción de la micro CD que agregué en el espacio que tiene el dron para agregar la tarjeta, y voy a seleccionar, en este caso, la micro SD. Al seleccionar la micro SD me va a aparecer todo, me va a aparecer el archivo de prescripción. Acuérdense que en la tarjeta tiene que ir toda la carpeta como figura aquí. Toda la carpeta que involucra al archivo de forma y a los demás archivos de la otra subcarpeta van todos en la micro SD. Esa, en el área raíz de la tarjeta, se envía, se agrega al control y de esa manera nosotros vamos a poder visualizar, en este caso, la prescripción que nosotros estamos exportando desde la tarjeta micro SD al control del equipo. Una vez que hicimos eso, agregamos, importamos la tarjeta, importamos la prescripción hacia el control. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener en el control local, en la parte local del equipo, vamos a tener esta prescripción que nosotros estamos importando. La importamos y una vez que la importamos, vamos al slot donde se encuentra una carpeta eh, con un positivo, y ahí vamos a ver que en el mapa de prescripción en el área local vamos a encontrar nuestra prescripción que importamos de la tarjeta micro SD hacia la memoria del control. La otra opción es a partir de la nube, voy a poder exportar la prescripción directamente hacia el control cuando el control se conecte a Internet. Una vez que tenemos eso visualizado, lo seleccionamos y le damos continuar. Y ahí fíjense que en este caso nos va a aparecer, si bien es otro lote lo que estamos viendo, yo hice similar, tomé por decirlo así, el límite, de este caso de la izquierda, para poder hacer, fíjense que acá aparecen los vuelos que le comentaba. Si yo tomara este lateral o esta parte superior como el interlineado de la celda, vamos a tener el vuelo del dron hacia allá. A medida que nosotros elijamos qué lateral es más importante para nosotros, el dron va a volar de esa manera. El interlineado automáticamente se genera así. Y aquí, fíjense, una vez que nosotros agregamos el polígono, ya vamos a poder variar, si quieren en formato manual, todos los parámetros que tenemos en la aplicación. Nosotros no solamente tenemos la prescripción para que sea en forma automática, sino también podemos modificarla en cualquier momento que queramos a la hora de realizar la operación. Bueno, decirles que esto realmente para nosotros es sumamente, como le decía, importantísimo porque nos permite a nosotros hacer una corrección en un solo día. Algo que nos llevaba un poquito más de tiempo antes, con estos equipos, con estos drones, realmente podemos hacerlo en un solo día y, por decirlo así, en una mañana si queramos. Si somos eficientes a la hora de hacerlo, podemos hacerlo en una mañana la corrección con estos equipos. Esto es sumamente extraordinario, extraordinario. Fíjense que el programa es muy sencillo de utilizar, realmente el procesamiento, lo que montó Melanie y lo que le mostré yo, realmente es sumamente fácil de utilizar, es interactivo. Fíjense que
al automatismo de todos los procesos y, lógicamente, si agregamos la inteligencia artificial en todos estos procesos, podemos hacerlo más rápidamente. Bueno, ese es un poco una síntesis de lo que queríamos mostrar. Muchas gracias.